Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra discusión sobre diseño de miembros en tensión. Y finalmente vamos a hacer un análisis de la capacidad a tensión de un elemento. Pero para eso primero tenemos que hablar de dos puntos importantes que no hemos considerado. Uno son los factores de corte diferido y el otro son las limitaciones de Peltier. Ok, primero vamos a considerar los factores de corte diferido. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un miembro en tensión, típicamente no conectamos cada uno de los componentes de este miembro en tensión al siguiente elemento al cual lo estamos conectando. En muchas ocasiones solo conectamos parte del miembro en tensión. Por ejemplo, en este caso pueden ver cómo conectamos los patines, pero no conectamos el alma. Últimamente, esto afecta al desempeño y el comportamiento de la conexión. ¿Pero por qué? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Normalmente en las zonas de conexión tenemos zonas de discontinuidad. ¿Qué son las zonas de discontinuidad? Por ejemplo, acá pueden ver de que estos agujeros de pernos que tienen acá son zonas de discontinuidad, porque las zonas de discontinuidad son zonas donde tenemos distribuciones no uniformes de esfuerzo. Si estudiamos un poco de teoría de elasticidad, resistencia de materiales avanzados, mecánica de medios continuos, mecánica de fractura, tendríamos estos conceptos más que claros. Evidentemente no es necesario que tomemos esos cursos para poder entender esto bastante simplificado acá, pero es algo que tenemos que tener en mente cuando estamos diseñando miembros en tensión. Entonces, como les estaba explicando, acá tendríamos zonas de discontinuidad y tendríamos acumulaciones no uniformes de esfuerzos debido a estas zonas de discontinuidad. Pueden ver cómo hacia acá, ¿verdad? Y antes de explicar esto, tendrían que quedar claro que lo que están viendo acá, sería una placa y este es un modelo computacional de elementos finitos de esa placa. Ahora, pueden ver que parece un arco iris de colores. Lo que sucede es de que estos colores rojos están indicando mayor acumulación de esfuerzo. Estos colores, por ejemplo, celeste o verde, son menos acumulación de esfuerzo. Entre más tiende al rojo, obviamente tenemos más acumulación de esfuerzo. Y pueden ver cómo si bajan hacia acá, hacia el área gruesa, porque recuerden que donde tenemos los agujeros de los pernos es donde tenemos el área neta. Si bajamos más hacia el área gruesa, pueden ver cómo los esfuerzos son uniformes. Esto es completamente amarillo. Pero acá tenemos una distribución completamente casi que aleatoria, no uniforme de los esfuerzos. Piensen en esto como, por ejemplo, si tienen un río y ustedes arrojan una roca o arrojan roca al río. Entonces el flujo del río es un flujo constante, pero cuando ustedes vienen y arrojan roca al río, una roca enorme, ¿qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es que cada vez de que el agua se encuentre en una roca generaría turbulencia. Entonces en todo esto, imagínense que lanzaron tres rocas enormes. Podrían ver toda la turbulencia del agua acá, pero mientras ya salen de acá hacia abajo, el río vuelve a su flujo normal, uniforme, constante. Entonces esa analogía nos sirve para entender qué es lo que está sucediendo acá. Esta trayectoria no uniforme de esfuerzo alrededor de la conexión causa una reducción en la eficiencia del área de la conexión. A este fenómeno que ven acá es lo que se conoce como corte diferido o alguna literatura lo conoce como retraso de corte. Como les estaba explicando, estudiar a esto es bastante complicado y requiere de cálculo extenso y engorroso o un modelo de computadora bastante avanzado y no vamos a estar haciendo eso para cada uno de nuestros análisis y diseños. Una vez más, tengo que recalcar que lo que deben de tener en cuenta en este caso es ver al estado límite de la fractura del área neta, porque como pueden ver en el área gruesa los esfuerzos son uniformes, el problema está en el área neta y lo que van a ver es una afectación en el desempeño de la conexión. O sea, y eso lo vamos a tomar en cuenta a través de una reducción en el área neta. ¿Por qué? Porque como pueden ver acá, los esfuerzos están distribuidos de manera no uniforme, entonces no puedo considerar, por ejemplo, que si yo hago un corte acá, el esfuerzo que tengo en esta parte es igual al esfuerzo que tengo en esta parte de la sección. Pueden ver cómo es diferente. Entonces, eso va a terminar por afectar cuál es el desempeño de la sección. Como es bastante complicado tomar en cuenta cuál sería esta distribución no uniforme de esfuerzo, lo que el código ha hecho para nosotros, para simplificarnos la vida, es hacer una reducción en el área neta para tomar en cuenta este efecto. Y eso es lo que podemos observar acá. Si nos vamos a la tabla D3.1, que está en la página 16.1-28, lo que tenemos son factores de corte diferido o retraso de corte, como le quieran llamar, para conexiones de miembros en tensión.
Recuerden que esos factores lo que van a tomar en cuenta, como les acabo de explicar, es la cantidad de reducción que le vamos a hacer al área neta para tomar en cuenta el efecto del corte diferido o del retraso de corte. Si por ejemplo vemos al caso 1, pueden ver que dice lo siguiente. En el caso 1, el factor de retraso de corte o de corte diferido es 1. ¿Por qué 1? Está diciendo que al área neta le vamos a multiplicar 1, o sea, no la vamos a afectar del todo. ¿Por qué? Porque en este caso dice lo siguiente. Aplica para todos los miembros en tensión cuando la carga de tensión es transmitida directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal por pasadores o soldadura, a excepción de los casos 4, 5 y 6. Pero bueno, concentrémonos en esto. Lo que está diciendo básicamente es que si todos los elementos están conectados, no vamos a tomar en cuenta ningún factor de corte diferido. O sea, de que si regresamos acá y lo que estoy diciendo es que además de los patines también el alma está conectada, entonces en ese caso el factor de corte diferido sería 1 o básicamente me está diciendo no hay ningún efecto de corte diferido. Lo que no significa de un punto de vista de mecánica de materiales o teoría de elasticidad de que no existe este efecto, pero lo que sucede es de que este efecto se minimiza cuando todos los elementos están conectados. Cuando no están conectados, este factor se amplifica. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los siguientes casos. Por ejemplo, uno de los casos más aplicables sería el caso 2, donde dice, para todos los elementos en tensión, excepto placas y perfiles HSS, que ya saben que son, donde la carga de tensión es transmitida por algunos, pero no todas las partes de la sección transversal, por pasadores o soldadura longitudinal, o por una combinación de soldadura longitudinal con soldadura transversal. Entonces, en este caso me está diciendo yo que cuando todos los elementos están conectados, ahí sí voy a tomar en cuenta una ecuación para la reducción del área neta debido al efecto del retraso de corte o del corte diferido. También me dice lo siguiente, que alternativamente para perfiles W, M, S y HP, el caso 7 podría ser usado. Y para angulares, el caso 8 se podría utilizar también. O sea, este caso, por ejemplo, sería mi caso. Sería donde pueden ver de que solo los patines están conectados, pero no está conectada el alma. Entonces, una vez más, que está diciendo que solo están conectadas algunas partes, pero no todas. Entonces, este sería el caso 2. Pero como tengo un perfil W, también sería prudente ver al caso 7. Veamos cuál es el caso 7. Si vamos al manual, podemos encontrar acá el caso 7. Aplica a perfiles W y dice lo siguiente. Cuando los patines están conectados con 3 o más pasadores por línea en la dirección de la carga, entonces mi factor U va a depender de lo siguiente. B sub F, que es el ancho del patín. Cuando el ancho del patín es mayor o igual que 2/3 de D, donde D es el peralte, entonces U es 0.9. Pero cuando el ancho del patín es menor que 2/3 de D, entonces U sería 0.85. Y el siguiente caso me dice que cuando el alma esté conectada con 3 o más pasadores por línea en la dirección de la carga, pero me van a decir, pero ¿qué pasa si tienes los dos casos a la vez? No podría. ¿Por qué? Porque si tuviese tanto los patines como el alma conectada, estaría de regreso al caso 1. Y recuerden que el caso 1 es cuando tenemos todos los elementos conectados. Entonces, en ese caso, el factor de corte diferido sería 1 o nulo, básicamente. Ok, entonces continuando con esto, veamos otro ejemplo donde el factor sería igual a 1. Por ejemplo, en el ejemplo 3b, valga la redundancia, que ya desarrollamos en la clase anterior, pueden ver que teníamos un angular o un ángulo, perfil L, donde todos los elementos estaban conectados, cada pierna estaba conectada. En este caso, el factor de corte diferido iba a ser 1. Ok, y como les expliqué, ¿verdad? Para este curso, uno de los que más va a aplicarse sería el factor de corte diferido del caso 2, donde la ecuación sería la siguiente: 1 menos X barra de la conexión entre L de la conexión. Bueno, en el código solo van a encontrar X barra sobre L, pero yo agregué de la conexión para que tenga más sentido y se entienda mejor. ¿Qué X barra de la conexión? X barra de la conexión es la excentricidad de la conexión, que se define como la distancia desde la cara conectada de un miembro hasta su centroide. Y L de la conexión sería la longitud de la conexión. Vamos a abordar esto uno a uno. ¿Qué X barra de la conexión? ¿Cómo lo calculamos? Recuerden que se define como la distancia entre la cara conectada de la conexión y o del elemento y su centroide. Entonces, en este caso, este perfil L, pueden ver que la cara conectada es esta que está acá.
Entonces sería la distancia entre la cara conectada y el centroide del elemento. Entonces, en este caso, X barra de la conexión sería X barra del angular o el perfil L. ¿Por qué? Porque el centroide está acá. Yo lo que quiero es la distancia entre la cara conectada y el centroide. En este caso sería horizontal. Vean, sería la distancia horizontal. Esa distancia horizontal sería X barra. Sería X barra según el manual, porque esto lo tenemos que identificar con el manual. Tenemos que ver si vemos a X barra o a Y barra. Eso es lo que complica las cosas. En este caso, de tener un perfil C, vean, la cara conectada sería esta. Entonces, la distancia entre la cara conectada y el centroide de la sección sería una vez más X barra para este perfil de tipo C o de tipo canal. Entonces sería X barra del perfil canal, sería X barra de la conexión. Si por ejemplo, en este caso no hubiésemos tenido esta conectada, pero hubiésemos tenido esta cara conectada, entonces X barra de la conexión hubiese sido Y barra de este perfil L. ¿Por qué? Porque vean, o sea, yo estaría prácticamente midiendo a esta distancia. Supongan que el centroide está por acá. Entonces, esto sería Y barra. Y como esta es mi cara conectada, entonces la distancia que me importa es esta distancia que está acá. Bueno, un caso especial para esta excentricidad es cuando tenemos un perfil W. ¿Qué sucede con un perfil W? Cuando tenemos un perfil W, donde tenemos los patines conectados, sería un caso especial como les estoy explicando, lo que vamos a hacer es tomar ese perfil W y lo vamos a convertir a un perfil WT equivalente. Y es importante que entiendan que cada perfil W tiene su perfil WT equivalente. O sea, un W 12 por 30 significa que 12 es el peralte y que pesa 30 libras por pie. El equivalente en WT sería un 6 por 15, porque tendría la mitad del peralte, porque solo es una T, y pesaría la mitad, porque tenemos solo la mitad de la sección, evidentemente. Entonces, recuerden que lo que estamos viendo es la distancia entre la cara conectada y el centroide de ese elemento. Y bueno, me podrían decir, entonces en este caso sería a la mitad de la sección, pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a cada una de las caras conectadas. Y recuerden que estas ecuaciones se desarrollan con pruebas de laboratorio. O sea, se toman elementos y se rompen, y luego lo que se hace es generar una ecuación que mejor aproxima todos esos datos que tenemos. Tenemos un montón de datos dispersos y lo que se hace es tomar una línea que mejor aproxime esa dispersión de los datos y esa es la ecuación que utilizamos. Entonces, en este caso se calibró con un perfil WT. Se tomó la mitad del perfil W y se calibró con un perfil WT. Entonces, por eso lo tenemos que hacer de esa manera. Siendo ese el caso, entonces la cara conectada sería el patín y mi distancia X barra sería la distancia Y barra para el perfil WT. Porque recuerden, estamos hablando de la distancia entre la cara conectada y el centroide de la sección. En este caso, la cara conectada sería el patín, en este caso el patín superior, y el centroide de la conexión estaríamos viendo a la distancia vertical, y la distancia vertical al centroide se conoce como Y barra. Entonces, en este caso estaríamos viendo a Y barra. Esa es la parte que puede ser un poco confusa si estamos viendo a X barra o a Y barra, pero espero que haya quedado clara. Ahora, si tienen cualquier duda, siempre me pueden consultar. Bueno, con respecto a la longitud, recuerden de que la fórmula incluye también la longitud de la conexión. Tiene X barra de la conexión entre la longitud de la conexión. Si estudiamos un poco mejor a la fórmula, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Empezamos con 1, o sea, con hacer ninguna reducción al área neta, con el 100% del área neta. Y a esto le vamos a restar en función de ¿qué? De la excentricidad de la conexión y de la longitud de la conexión. Entonces, el efecto de las longitudes se puede mostrar de la siguiente manera. Entre más larga es la longitud de la conexión, por ejemplo, en este caso tendrían 3 agujeros de perno, aquí tendrían 5 agujeros de perno, y pueden ver de que entre mayores estos, los esfuerzos tienen más espacio para propagarse de manera uniforme, o sea, para propagarse y volverse uniforme al corte que estoy haciendo acá. No, por ejemplo, en este caso, que apenas tengo 3 agujeros de perno, pueden ver cómo no se pueden propagar de manera que todos los esfuerzos sean uniformes o casi uniformes en ese punto. Entonces, esto impacta evidentemente el factor de corte diferido. Entonces, como esto está en el denominador de la ecuación, lo que sucede es de que cuando esto aumente, esta relación va a disminuir. Significa que la sección es más eficiente porque los esfuerzos tienen una mayor distancia para propagarse, de manera que se van volviendo uniformes
y le voy a terminar restando un valor menor a 1, lo que significa que al final el impacto que va a tener en el área neta va a ser menor y tiene todo el sentido del mundo. Cuando esta distancia, por ejemplo, sea menor, lo que va a suceder es de que esta relación pues va a ser mayor y lo voy a restar más a 1 y una vez más tiene sentido porque lo que está sucediendo en ese momento es que los esfuerzos tienen una menor distancia para propagarse de manera que se vayan volviendo uniformes, lo que va a impactar más a la eficiencia de la conexión y evidentemente al área neta. Ok, ¿y qué pasaría cuando tenemos conexiones escalonadas, por ejemplo? En el caso de tener conexiones escalonadas, lo que sucede es que vamos a considerar la longitud de la conexión como la distancia entre los pernos, entre los centroides de los pernos más alejados. En este caso sería este perno y este perno. Y en este caso, por ejemplo, sería este perno y este perno, o el agujero del perno, obviamente. Pero el centroide del perno y el centroide del agujero del perno es el mismo. Así que el concepto es prácticamente lo mismo. Y para las conexiones soldadas vamos a ver a lo siguiente. La longitud de la conexión se va a tomar como la longitud promedio de la soldadura. En el caso que tengamos igual longitud de soldadura, longitudinal, se le llama soldadura longitudinal a la soldadura que va en la dirección de la carga, una dirección de análisis. Entonces en este caso, pues, L va a ser simplemente la longitud de la soldadura. Cuando tengamos una combinación de soldadura longitudinal con soldadura transversal, y se le llama transversal porque es transversal a la dirección de la carga o dirección de análisis, va a ser de igual manera L, va a ser la longitud de la soldadura longitudinal. Y en el tercer caso, que donde tenemos un arreglo de soldadura balanceado, lo que va a suceder es que vamos a tomar la distancia promedio entre esta longitud de soldadura y esta longitud de soldadura, y el promedio sería este. ¿Por qué tenemos arreglos de soldadura balanceado a veces? Bueno, ¿por qué? Una explicación rápida y sencilla es la siguiente. Cuando tenemos un elemento en tensión, y ese elemento de tensión es, por ejemplo, un perfil de tipo L o angular, recuerden que en resistencia a materiales se asume de que la carga es aplicada en el centroide de la sección. Pero en este caso, este punto que está acá no es el centroide de la sección. Donde la carga es aplicada no es el centroide de la sección. Entonces lo que va a suceder con eso es que vamos a generar una excentricidad. Porque tenemos una carga que no es aplicada en el centroide de la sección, sino que está aplicada a una excentricidad del centroide. Esa excentricidad va a generar un momento que no deseamos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un arreglo de soldadura de manera tal que contrarrestemos ese efecto de excentricidad y no tengamos una rotación de la sección, que es lo que no queremos tener. Espero que les quede claro eso. De igual forma lo vamos a cubrir a mayor detalle cuando estemos viendo diseño de conexiones soldadas. Bueno, otra cosa adicional a tomar en cuenta son los límites de Belter. Si vamos a la sección D1 nos habla de las limitaciones de Belter y lo que nos dice es de que para miembros en tensión no existe o no tenemos una limitación de Belter máxima, pero nos hace una recomendación y nos dice que para miembros diseñados en las bases de tensión, o sea, en tensión, se sugiere que la Belter, que se define como la longitud entre el radio de giro, preferiblemente no exceda 300. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la razón? La razón no es ninguna ineficiencia en el diseño estructural, la razón es la siguiente, es más que todo constructiva. Tendríamos en ese caso flexión excesiva, vibraciones excesivas, daño durante el envío al sitio, daño durante la construcción y deflexión excesiva bajo el peso propio del elemento. Lo que estamos diciendo es de que un elemento demasiado esbelto no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque es como tomar un espagueti cocido y levantarlo. Piénselo. O sea, se va a deflectar evidentemente. Entonces no podemos permitirnos tener esa cantidad de esbeltez. Por ende, deberíamos de mantenernos en un rango. Y ese rango va a ser el siguiente. Que la longitud entre el radio de giro mínimo sea menor o igual que 300, o sea que no exceda 300, y eso lo podemos encontrar, como les dije, en la sección D1 en la página 16.1-26. ¿Por qué se toma el radio de giro mínimo? Porque recuerden que hay secciones que tienen distintos radios de giro. Entonces al final lo que estamos tomando es una medida de la esbeltez. L entre el radio de giro es la esbeltez. O sea que el peor escenario posible es cuando consideremos L entre el radio de giro mínimo. O sea que vamos a ver a los dos, y el radio de giro mínimo va a ser el que nos proporcione el peor escenario posible, porque sería una mayor relación de esbeltez. Y recuerden que a mayor relación de esbeltez tenemos más esbelto, obviamente, el elemento E. Entonces tenemos que considerar al mínimo radio de giro entre los dos casos que tengamos.
Y aquí lo pueden ver, nos dice que se debe usar el mínimo de RX y RY para secciones simétricas, tales como perfiles W o secciones W. Ok, tenemos un resumen de las ecuaciones que hemos estado discutiendo. La cedencia del área gruesa estaría definida por lo siguiente, sería phi Pn de la capacidad, ¿verdad? Para cedencia del área gruesa, este sería el primer estado límite, sería 0.9 de Fy por el área gruesa. Si vemos a la fractura del área neta, vamos a tomar en cuenta 0.75 por Fu en lugar de Fy, y vamos a tomar el área neta y lo vamos a multiplicar por U, y esto va a generar lo que se conoce como el área efectiva. Y los valores de U ya saben que los podemos obtener de la tabla D3.1. El área neta para la conexión externa se define de la siguiente manera: se toma el área gruesa, se le resta la sumatoria de los diámetros de los agujeros multiplicado por el espesor del elemento que está conectado, obviamente, más la sumatoria de los factores de escalonados que tengamos. Recuerden que el diámetro del agujero es el diámetro del perno más 1/8 de pulgada, que es la suma de un 16 por tolerancia constructiva y un 16 por efectos del área dañada debido a las perforaciones. Uno de los factores de corte diferido que más vamos a estar utilizando, o el que más vamos a utilizar, es U2, donde la ecuación es esta que está acá, y tenemos el límite de Belter que acabamos de discutir, y luego vamos a seguir agregando ecuaciones a la lista porque tenemos que ver expresiones de diseño, ruptura de bloque por corte y luego diseño de varias roscadas. Ok, ahora vamos a realizar el ejemplo 4, donde lo que nos dice es lo siguiente: determine la capacidad axial de diseño del siguiente miembro en tensión. Nos dice que también determine si el miembro cumple con el límite Belter recomendado. Nos dice que el elemento tiene 4 pies de largo en un W8x24 de acero A992, tiene perno de diámetro 3/4, y acá pueden ver un esquema del perfil. Pueden ver cómo los pernos, dice desde que de este extremo del patín a su centroide, o sea, los agujeros, tienen 1.5 pulgadas de distancia, y bueno, tomado desde este extremo, ¿verdad? Desde donde termina o inicia, dependiendo de qué lado estén viendo la sección, tendríamos un espaciamiento de la siguiente manera: el primer agujero estaría a 2 pulgadas y los otros estarían espaciados a 3 pulgadas cada uno. Pueden ver que tenemos en total 4 agujeros de perno, tanto en el patín superior como en el patín inferior a un lado. O sea, tenemos 2 líneas por patín y cada línea es de 4 pernos o de 4 agujeros. O sea que en general tenemos 4 líneas de perno total. Ok, acá como pueden ver ya tenemos el ejemplo un poco trabajado para no trazarnos demasiado. Algunas propiedades de la sección que son las necesarias pues las obtuve de la tabla 1.1. Recuerden que esto viene de la tabla 1-1. Entonces el área gruesa de la sección serían 7.08 pulgadas cuadradas, el espesor del patín sería 0.4, el ancho del patín sería 6.50, el peralte 7.93, estos son pulgadas, el radio de giro en X sería 3.42 pulgadas o alrededor de X, y el radio de giro alrededor de Y sería 1.61 pulgadas. Una vez más, estos pueden ir a la tabla 1-1 y lo van a encontrar todas estas propiedades. ¿Para qué necesitamos el peralte y el ancho del patín? Recuerden que vamos a ver a los factores de corte diferido, y hay un caso que es el caso 7, y como este es un perfil W, seguramente el caso 7 va a aplicar, donde necesitamos ver a la relación, ¿verdad?, que tenemos entre 2/3 de D y el ancho del patín. Por eso necesitaba estas propiedades que están acá. Bueno, TF obviamente lo voy a necesitar para calcular el área neta. Bueno, y el área gruesa directamente lo obtengo de la tabla, y los radios de giro recuerden que los voy a necesitar para las limitaciones de Belter. Otro dato importante, como estamos analizando esta sección, calculando su capacidad, necesitamos información, ¿verdad?, sobre cuál es Fy y Fu para el acero A992, y eso recuerden que lo obtenemos ¿de dónde? Lo obtenemos de la tabla 2.4 que está en la página 248. Ahí pueden encontrar ese dato que está acá. Si quieren, pues vamos y lo vemos ahora mismo. Aquí lo pueden ver de la tabla 2.4, y recuerden que estamos viendo acero A992 y el Fy mínimo es 50 KSI y el Fu serían 65 KSI. Y para las propiedades, recuerden que tenemos un W8x24, entonces podemos ir, se los voy a mostrar, tabla 1.1, y vamos a buscar el 8x24. Acá pueden ver, tienen el W8x24, esta primera columna, vamos a subir un poco, sería el área gruesa. Otro dato que obtuvimos, que recuerden que era 0.4 era el espesor del patín,
Y el ancho del patín 6.50. Y D también lo necesitamos, es 7.93. Recuerden, esto, las unidades están acá. Están pulgadas, pulgadas cuadradas, pulgadas, pulgadas. Y bueno, para el radio de giro tienen que ir a la siguiente página y buscar el 24. Y aquí pueden ver alrededor del eje X, alrededor del eje Y, pueden ver el radio de giro, que es 3.42 alrededor del eje X y 1.61 alrededor del eje Y. Recuerden que estas son pulgadas. Y esos son estos datos que tenemos acá. Ok, entonces continuemos con los cálculos de los estados límites. El primer estado límite al que vamos a ver sería la cedencia del área gruesa. Bueno, la ecuación sería la siguiente. Recuerden que phi sub t Pn, que es la capacidad para este estado límite, sería 0.9 por Fy por el área gruesa. Ok, 0.9 por Fy, que es 50 KSI, por el área gruesa, que en este caso es 7.08 pulgadas cuadradas. Si hacemos los cálculos, vamos a obtener de que esto es igual a 318.61 kips. Esta sería la capacidad en este estado límite de cedencia del área gruesa de esta sección. Bueno, el siguiente estado límite que vamos a considerar sería la fractura del área neta, pero para eso necesitamos datos adicionales. Necesitamos evidentemente el área neta y el área efectiva, que va a ser el área neta multiplicado por el factor U de retraso de corte o de corte diferido. Entonces primero vamos a calcular el área neta. Bueno, recuerden que en este caso el diámetro de los pernos es 3/4 de pulgada, por ende el diámetro de los agujeros sería 3/4 de pulgada más 1/8. Recuerden que el 1/8, de dónde viene lo acabo de explicar, esto sería igual a 7/8. 3/4 de pulgada más 1/8 de pulgada serían 7/8 de pulgada. Por lo tanto, podemos decir de que el área neta sería igual a que, bueno, voy a poner la N mayúscula para no confundirnos con el subíndice H de agujero, creo que es mejor así. Entonces sería el área gruesa menos 4 veces el diámetro de los agujeros multiplicado por el espesor del patín. ¿Por qué 4 veces? Porque cuando hacemos un corte, por ejemplo un corte acá, lo que tendríamos es esto, y tendríamos 4 agujeros. Vean, este y este. Y como el área que le estamos retando son estos rectángulos, y espero que esto haya quedado súper claro en la clase anterior, entonces por eso es el diámetro de los agujeros por el espesor de los patines, porque recuerden que el espesor de los patines es este espesor que está acá. Esto es T sub F. Y como la sección es simétrica, es un perfil W, pues tendría el mismo espesor arriba y el mismo espesor abajo. Ok, sustituyendo vamos a tener lo siguiente. El área gruesa, recuerden que es 7.08 pulgadas cuadradas menos 4 veces el diámetro de los agujeros, que serían 7/8 de pulgada por el espesor del patín, que aquí lo pueden ver que es 0.4 pulgadas. Si hacemos estos cálculos, vamos a obtener que el área neta va a ser igual a 5.68 pulgadas cuadradas. Pero eso no es todo, porque ahora tenemos que ver a los factores de corte diferido. En este caso, van a aplicar, valga la redundancia, los casos 2 y 7, porque es un perfil W. Ok, entonces el caso 2, recuerden de que la ecuación sería la siguiente, que estuvimos hablando extensamente sobre ella. 1 sobre X de la conexión, X barra, entre L de la conexión. Ok, entonces la longitud de la conexión es lo primero lo que vamos a ver. ¿Cuál sería L de la conexión? Veamos. Si notamos acá, sería la distancia entre los centroides de los agujeros de los pernos más alejados, o sea, extremos, este y este. Tendríamos 3 y 3, 6 y 3, 9. Entonces, L de la conexión sería 9, porque esta distancia entre este punto y este punto, lo que le estoy diciendo es de que esta distancia es 9 pulgadas. Y eso es lo que me interesa en este caso. Entonces, esto sería 9 pulgadas. Ahora, X barra de la conexión, aquí esto es lo que es un poquito confuso, digamos, tricky,
sería, recuerden que vamos a convertir el perfil W en un perfil WT equivalente. El WT equivalente para un 8 por 24 sería un 4 por 12. Entonces vamos a decir que para el W8 por 24, realmente lo que estamos viendo es a Y barra, porque recuerden que vamos a medir desde la cara conectada, o sea, la distancia vertical al centroide, del WT equivalente. Entonces vamos a ver al Y barra del WT equivalente, que en este caso sería el WT 4 por 12. Y vamos a buscar a esta Y barra. Para ello vamos a ir al manual y vamos a buscar los WT. Ok, acá ya tenemos los WT, pero nosotros andamos en busca de un WT 4 por 12. O sea que hay que bajar mucho en esta tabla. Bueno, acá pueden ver que el 4 por 12 es el último de la tabla, pero nosotros andamos buscando una propiedad que no aparece en la primera página. Entonces tenemos que ir a la siguiente página, buscar la última sección, 12, y aquí tenemos exactamente Y barra. Ya lo tengo resaltado en amarillo, porque si subimos podemos ver que esto es Y barra. Y barra sería 0.695 pulgadas, evidentemente. Ok, entonces acá tendríamos 0.695 pulgadas. Ya con eso podemos sustituir en nuestra ecuación. Tendríamos 1 menos X barra, que sería 0.695 pulgadas entre la longitud de la conexión, que serían 9 pulgadas. Si hacemos los cálculos, vamos a obtener que esto es igual a 0.923. Ahora vamos a hacer el cálculo con el caso 7. Recuerden que tenemos el caso 7. ¿Y qué es lo que dice el caso 7? Recuerden que aplica cuando los patines están conectados con 3 o más pernos por línea en la dirección de la carga. Entonces, en este caso, nosotros tenemos ¿cuánto? Tenemos 4. Entonces, aplica el caso 7. Por eso es que dije que aplicaba. Recuerden que acá tenemos dos condiciones. Tenemos que si BF es mayor o igual que 2/3 de D, entonces U es 0.9. Pero si BF es menor que 2/3 de D, entonces U es 0.85. Y eso es lo que vamos a estar examinando ahora mismo. Para esto, BF sería igual a 6.50 pulgadas. ¿De dónde saco esa información? De acá, que la extraje de la tabla 1.1. Ok, adicionalmente a eso, 2/3 de D, bueno, esto lo pueden hacer por su cuenta, súper sencillo. Ya tenemos D, que es 7.93, multiplican por 2/3, o sea, sería 2/3, bueno, lo voy a hacer yo, por cualquier cosa, de 7.93 pulgadas, y eso nos va a dar un total de 5.29 pulgadas. Entonces, en este caso, BF es mayor que 2/3 de D. Y si es mayor, significa de que U, según el caso 7, es igual a 0.9. ¿Cuál utilizamos? Bueno, para ello tenemos que regresar acá. Aquí hay una nota adicional que dice, si U es calculado por el caso 2 también, el mayor valor se puede utilizar. En este caso tendríamos 0.9 contra 0.923. Entonces, eso significa de que mi U va a ser el mayor de los dos, el cual va a ser 0.923. Bueno, entonces ahora veamos a la fractura o al estado límite de fractura del área neta. Recuerden que la ecuación es la siguiente. Phi sub t Pn es igual a 0.75 por Fu por el área neta por U. Sustituimos acá 0.75. Recuerden de que Fu en este caso es 65 KSI. Ese dato ya lo tenemos de acá. Fu 65 KSI para 0 a 992 por 5.68 pulgadas cuadradas, que es el área neta que ya calculamos, por U. Y recuerden que en este caso dijimos que íbamos a utilizar el mayor de los dos, que era 0.923. Si hacemos los cálculos, vamos a obtener de que para el estado límite de fractura del área neta, la capacidad de la sección es igual a 255.6 kips. Ok, como pueden observar, en este caso tenemos dos capacidades. Cedencia del área gruesa nos da 318.61 kips
y fractura del área neta nos da 255.6 kips. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la menor de los dos. ¿Por qué? Porque piénsenlo desde un punto de vista de qué es lo que va a suceder primero. ¿La fractura del área neta o la excedencia del área gruesa? Primero va a suceder la fractura del área neta porque necesita menos carga, necesita apenas 255.6 kips para suceder. En cambio, esta necesita 318.61 kips para suceder. Entonces, si una de las dos va a suceder primero, va a ser la fractura del área neta. Por ende, esa va a ser nuestra capacidad de diseño, sería la fractura del área neta. O sea, que este diseño estaría controlado por la fractura del área neta y no por la excedencia del área gruesa. Sería un error tomar la excedencia del área gruesa porque en ese caso entonces tendríamos la falla de la sección, porque primero va a fallar en fractura antes de llegar a la excedencia, lo cual no es ideal desde un punto de vista de diseño dúctil de elementos, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Ok, por último vamos a ver a los límites del Belter. Recuerden que vamos a tener que tomar el radio de giro mínimo entre los dos que obtuvimos de la tabla. En este caso, pueden ver que el radio de giro en X es 3.42, pero en Y es 1.61. Por ende, vamos a considerar 1.61 pulgadas. La longitud es 40 pies, pero para que sean consistentes las unidades, lo vamos a convertir a pulgadas, porque vamos a hacer la relación L entre R y tenemos que relacionar las mismas unidades. Entonces, en este caso sería 40 pies a pulgada, serían 480 pulgadas. Entonces, la relación L entre R mínimo sería 480 pulgadas entre 1.61 pulgadas, y esto va a salir adimensional 298.1, lo cual es menor que 300. Por lo tanto, podemos decir de que estamos ok con respecto a ese estado de límite de servicio. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Por favor, les agradecería muchísimo si pueden compartir mi contenido. Eso me ayudaría un montón para que mi canal crezca y seguir subiendo este tipo de contenido. Si tienen cualquier duda, ya saben que me la pueden dejar en la caja de comentarios. Si han sido mis alumnos, pues ya saben de que me pueden escribir directamente a mi WhatsApp, ya que tienen mi número, y si no han sido mis alumnos, pues mi correo siempre está en la descripción del video, me pueden contactar de esa manera. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.